Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Los rectángulos son quizá la figura geométrica más común, se encuentra en todas partes, en una casa, las puertas, las ventanas, los cuadros que están en la pared. ¿Cómo se caracteriza o cómo se define un rectángulo? Tiene 4 lados, es un cuadrilátero, los lados opuestos son iguales y los 4 ángulos son rectos. La fórmula es la más sencilla tal vez de las áreas de la matemática. Es el producto de las 2 dimensiones o de la base por la altura. Así que el área de un rectángulo es igual a base por altura, fórmula sencillísima. Todo bachiller se la sabe de memoria. Calcular un área es contar cuadritos. Los cuadritos son las unidades de área, pueden ser centímetros cuadrados, pueden ser pulgadas cuadradas, metros cuadrados. En el rectángulo contamos la primera fila de cuadritos, que tiene tantos cuadritos como indica la longitud de la base. Y luego contamos filas, que hay tantas como indica la altura. Basta entonces multiplicar la base por la altura para obtener el área o el número de cuadritos. El cuadrado es un caso particular del rectángulo. Cuando la base y la altura son iguales, entonces el área del cuadrado es igual al producto de sus 2 dimensiones, lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Un paralelogramo es un cuadrilátero, en que los lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, el rectángulo es un paralelogramo, un caso especial y particular del paralelogramo. Hay paralelogramos que no son rectángulos. Ahora, si tomamos el lado superior de un paralelogramo y lo desplazamos paralelamente, sin disminuir la distancia que lo separa del lado opuesto, los paralelogramos que se van formando, todos tienen la misma área, e igual al área del rectángulo formado con la base y la altura original. Es fácil demostrar que todo triángulo es la mitad de un paralelogramo. Se puede mostrar gráficamente o analíticamente. Por tanto, el área de un triángulo es igual a la mitad de la base por la altura, que es la fórmula del área del paralelogramo, base por altura. La siguiente fórmula se la debemos a Herón de Alejandría. Existe una fórmula para el área de un triángulo muy curiosa, para mí muy bonita, la más bonita, que curiosamente se usa muy poco. La fórmula el área depende de los 3 lados del triángulo. Conocidos los 3 lados, no hay que saber altura ni hay que saber nada especial sobre el triángulo, simplemente sumarlos para obtener el perímetro y dividirlo por 2. Si aquí tengo el perímetro, el lado inferior y los lados laterales y los abro, obtengo una línea abajo de longitud igual al perímetro. Pues bien, la mitad de esa línea se llama el semiperímetro y la fórmula dice que el área es igual a la raíz cuadrada del producto de 4 cosas, el semiperímetro menos el lado A, que sea, supongamos que es el de abajo, el semiperímetro menos el lado B, un lateral, y el semiperímetro menos el lado C, eso da el área. Un rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales. En consecuencia, un cuadrado es un rombo, pero no todo rombo es cuadrado. Para hallar el área de un rombo, simplemente multiplicamos las 2 diagonales y dividimos por 2, como lo veremos enseguida. Para calcular el área de un rombo podemos hacer un truco muy sencillo. Partimos el rombo por la diagonal horizontal. Entonces se forman 2 triángulos iguales, el superior, el inferior,
Y cada uno lo calculamos con la fórmula del triángulo, base por altura sobre 2. Quedaría la diagonal horizontal, que es la base común de los dos triángulos, y la mitad de la diagonal vertical, que sería la altura. Sumamos eso y obtenemos que el área del rombo es igual al producto de las diagonales sobre 2. Una fórmula muy sencilla. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene esta característica. Dos lados opuestos son paralelos. Los otros dos pueden ser también paralelos o no ser paralelos. Para calcular el área, uno no tiene que aprender una fórmula nueva. Basta trazar una diagonal y queda partido en dos triángulos que se calculan por la fórmula del triángulo, base por altura sobre 2. Para hallar el área de un polígono no hay que saber nada nuevo. Sabiendo el área de un triángulo, lo que hacemos es, tomo el polígono, lo separo en los triángulos que lo componen y calculo cada uno con la misma fórmula que ya tenemos, base por altura sobre 2. Sumamos las áreas y tenemos el área del polígono. Muchos historiadores consideran que el descubrimiento quizás más importante de la cultura humana es la rueda, por el transporte, por la alfarería. Y cuando uno habla de rueda, dos problemas surgen inmediatamente. ¿Cómo calculo la circunferencia y cómo calculo su área? Pues bien, el artificio es muy antiguo. Parto la rueda en triangulitos, en porciones, como si fueran pedazos de una torta. El pedacito de circunferencia lo vuelvo recto, lo aproximo por una recta. Entonces la circunferencia se convierte en un polígono regular de un número grande de lados y trabajo con el polígono para el cual hay fórmulas muy sencillas. Uno suma las áreas de esos triangulitos y hace el proceso mental de aumentar su número, disminuyendo su tamaño, uno dice hasta infinito. Esa es la base la idea básica del cálculo integral. El cálculo integral empieza tratando de hallar un área. Los griegos lo hicieron de cierta forma. Veamos en este caso, usando esta figura, aquí está el triangulito pequeño de los n que forman la circunferencia, o sea, un pedacito de esa torta. Vamos a calcular el área de ese pedacito, que lo llamamos área sub i, a sub i. Es un triángulo de base s sub i y altura r. La fórmula es s sub i por la altura sobre 2, base por altura sobre 2, que ya lo hemos estudiado. El área entonces sería la suma de los n triangulitos y luego su límite cuando el número de triangulitos tiende a infinito, o sea, cuando cada triangulito tiende a 0, a un pedacito infinitesimal. Reemplazamos el valor de a sub i por la fórmula del triángulo, base por altura sobre 2, base SI por altura, todo sobre 2, el radio viene a ser la altura. Sacamos factor común R sobre 2, entonces tenemos que el área sería el límite de la suma de esas secantes o tangentes cuando el número de lados n tiende a infinito. Reemplazamos la suma de las secantes por la circunferencia, una fórmula que suponemos ya conocida, 2πr es la circunferencia, cambiamos 2πr por la suma de las s sub i, multiplicado por r sobre 2, cancelamos el 2 y juntamos las dos r's en r2, nos queda la fórmula muy popular, muy conocida, πr2. Podemos sacar una conclusión muy sencilla. A partir del área, de la fórmula del área para un rectángulo, se derivan inmediatamente las fórmulas para calcular las áreas de cualquier polígono que queramos imaginar. El área del rectángulo, ya lo vimos, es simplemente la longitud de su base por su altura. De esta fórmula tan sencilla, área es igual a base por altura, se deriva la fórmula del triángulo, del paralelogramo, del trapecio, del cuadrado, lógicamente, del rombo.
Y de cualquier polígono, regular o irregular. Hemos llegado a una fórmula final, definitiva, simplísima, casi mágica. Cuando hablemos de áreas, multipliquemos base por altura. Nos veremos en otro programa. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.